Un saludo a los hermanos, a todo el que tenga la posibilidad de conectarse con esta transmisión. Yo hace 3 días que llegué de Rusia un poco estresado con todo esto que está pasando, ustedes saben. Yo quería comentarles algo sobre lo que está sucediendo en relación con la profecía, desde luego. Ante todo, nosotros no debemos de alarmarnos por las noticias amarillistas, por la propaganda, y muchos cristianos se están prestando para esto, de que va a venir un Armagedón por una guerra nuclear. Miren, un desastre nuclear como tal no lo va a haber, porque como tal eso no está profetizado de esa manera. Y de otro punto de vista, sí pudieran haber, digamos que pueden haber algunas explosiones nucleares, ya lo ha sabido. Ahí en 1985, estando yo estudiando en la Unión Soviética, ahí en Ucrania, precisamente en Chernobyl, ocurrió un desastre nuclear. Eso prácticamente es como si hubiera caído un cohete nuclear allí y la humanidad no se terminó. Y después, un poco más tarde, en el 2011, en Japón, no recuerdo la localidad, producto de un tsunami, también hubo una avería nuclear que provocó un desastre nuclear, aunque en menor magnitud que el desastre de Chernobyl. Entonces, no debemos de alarmarnos porque va a haber un Armagedón por una guerra nuclear. No lo va a haber. La alarma viene dada porque Putin, el presidente de Rusia, es un presidente guerrerista que no le gusta perder y al parecer está dispuesto a todo. Pero la profecía nos enseña algo diferente, y por este motivo es que nosotros los cristianos debemos estar tranquilos, ecuánimes, con dominio propio. Allí en Isaías 30 está escrito, dice: vuestra fortaleza es vuestra quietud y vuestra confianza. Quietud y confianza porque depositamos nuestra confianza en Dios. Ya Él nos ha anunciado por medio de sus profetas lo que va a suceder. Y de eso se trata. ¿Qué es lo que va a pasar? Es la pregunta, una pregunta muy legítima que sí nos debe preocupar a nosotros. Es decir, ¿en qué lugar de la profecía nos encontramos? Mire, yo había hecho un escrito en esta página sobre los 3 reyes, no sobre los 10, sino sobre los 3 reyes, y había mencionado a Putin como uno de estos 3 reyes dentro de los 10. En Daniel y en Apocalipsis se nos dice que Cristo vendrá en los días de estos reyes. Quiere decir que tenemos que situarnos en el contexto que estamos viviendo. Es el periodo de formación de los 10 reyes. Y cuando estos 10 reyes se manifiesten, cuando es decir, se están formando, cuando ya se completen, entonces es que aparece, se forma la séptima cabeza, y detrás de ello viene el último rey, el octavo. Como dice ahí en Daniel, dice, y estos 10 cuernos significan que de aquel reino, hablando de Roma, se levantarán 10 reyes, y detrás de ellos se levantará otro rey diferente a los primeros y derribará a 3 de ellos. Quiere decir que el cuerno pequeño, el último rey, aparece después que estos 10 reyes logran la unidad, no antes. Ahora, hay un detalle, porque se nos está diciendo que el último rey va a derribar a 3 de los primeros. No los puede derribar después de que están formados. Así que en este proceso de formación es que se están derribando los 3 reyes. Y eso es lo que precisamente está sucediendo hoy, y de lo que yo quiero comentar. Yo tenía la duda cuando yo hablaba sobre de que Putin era uno de estos 3 reyes. Tenía la duda quiénes eran los otros 2 reyes. Y me puse a analizar, me he puesto a analizar. Debemos analizar seriamente lo que está sucediendo nosotros como cristianos, porque nuestra fe está en esto, y nuestra vida está en esto. La hemos dedicado a esto todas nuestras energías, todas nuestras emociones, y tenemos que seguir, tenemos que seguir en esto y analizarlo hasta el fondo. Yo analizaba esto desde el punto de vista político, y más que político, desde el punto de vista de la geopolítica. Les explico.
para el que no comprenda este término, geopolítica es la política aplicada en términos globales, en los términos mundiales. Y sí, veo que hay tres potencias o superpotencias que sobresalen por encima de todos los países, es decir, del resto de los países del mundo. Miren, ¿quiénes son? Ya les había dicho que una es Rusia, pero no me entraba en la mente de que Estados Unidos podría ser una de estos tres reyes. Y efectivamente, miren, Rusia, Estados Unidos y el otro que es China. Analicemos esto desde el punto de vista global. Las superpotencias hoy en día, por su influencia sobre el resto de los demás países, por su producción de armamento, por su hegemonía económica, son estos países. Rusia trata de obtener una gran hegemonía ahí en la región del Asia y en gran parte en Europa. China lo está haciendo y Estados Unidos lo ha venido haciendo desde después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es uno de estos primeros tres reyes que se levantó. Después se levantó Rusia allí, la Unión Soviética, es decir, estaban estos dos países y detrás vino China en el año 85, que fueron los pioneros de la llamada perestroika mucho antes que los rusos. Y desde el año 90 China ha venido escalando mundialmente a un rango de superpotencia económicamente, prácticamente hoy todo es chino. Quiere decir que esta es una hegemonía global que estos tres países ejercen, que no acopla con el resto de los otros siete reyes, porque tiene que haber una igualdad entre estos reyes. La política moderna, como está representada allí en los 10 dedos, es decir, en estos 10 cuernos, allí se nos dice de que tienen la fuerza del hierro, que es Roma, es decir, en estos países se trata de ejercer aquellas características que tenía el Imperio Romano, pero dice que no se mezclan, porque hay barro entre ellos, y allí se nos explica que harán alianzas, pero no se van a unir. Es decir, se tratan de establecer acuerdos de paz, de acuerdos económicos, se crean confederaciones, muchas cosas, pero ellos no logran la unidad, porque son potencias que ellos tratan desde el punto de vista espiritual, de llegar al tope dentro de los 10. Es decir, cada una de estas potencias trata de ser uno de estos 10 reyes. Aunque ellos mismos no se den cuenta, esto es lo que hay en el fondo. Pero estas tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos, ellos se van por encima de los demás. Y esto es un tropiezo, es un estorbo para la unidad de este último reino que son los 10 reyes. Entonces, estos tres países están siendo derribados. Es decir, estamos en este proceso, lo estamos viendo. Rusia ya empezó, es decir, es un país que ahora mismo se está reduciendo su esfera de influencia política. Los Estados Unidos desde el año 2000, con la catástrofe de las Torres Gemelas, no ha venido a ser la misma potencia que era. Y China tarde o temprano se va a someter. Es decir, no es un derribo de una manera, digamos, de aniquilamiento, porque si se aniquilaran entonces quedarían 7, sino que dentro de estos 10, estos 3 van a ser reducidos. Estos 3 que tratan de aspirar por encima de los demás van a ser derribados, van a ser reducidos. Eso es lo que estamos viendo hoy. A mí me llamó mucho la atención esta situación, ¿no? Y me he puesto a analizar mucho y he llegado a esta conclusión, porque digo y repito, estamos en el proceso de formación de los 10 reyes. Esto es lo que yo quería comentarles. Es un tema abierto, es un tema que como en la profecía, todo a medida que nos vamos acercando al fin, todo se viene develando, se viene descubriendo, se viene dando a la luz. Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Me pueden dejar ahí sus comentarios. De todas formas, no vamos a terminar aquí. Yo había anunciado hacer una especie de estudio gráfico
para tratar de aclarar todo este tema de las bestias. Ahí yo tengo el material, yo siempre anoto todas las ideas, cada vez que tengo alguna idea que me concuerda con los textos, ahí yo la anoto y después saco conclusión de todas estas cosas. Yo tengo todo ese material ahí preparado, tengo la pizarra, todo, y pronto vamos a dar a luz este estudio sobre las 7 cabezas. Vamos a estudiar allí texto por texto, todo como coincide, tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis, que son el mismo libro. Los dejo en esta oportunidad, les doy las gracias por haberse conectado y que Dios nos bendiga.